Hay un carbohidrato que solo se puede absorber en el hígado y es la fructosa. Un consumo elevado de fructosa puede ser tan problemático como el alcohol. Aquí tenemos una sustancia rica en energía que se concentra en el hígado porque solo puede descomponerse allí. Cuando se descompone la fructosa, se produce mucha energía, con la que el hígado tiene que lidiar de alguna manera. Hay tres opciones. El hígado puede utilizar la energía para sus propias necesidades energéticas. El hígado también puede convertir la fructosa en glucosa. La glucosa puede salir del hígado y enviarse a la sangre. O hay más energía proveniente de la descomposición de la fructosa de la que el hígado puede procesar de manera sensata, y luego almacena la energía en forma de grasa. Por lo tanto, un consumo elevado de fructosa puede contribuir significativamente a la enfermedad del hígado graso. Al principio nuestro consumo de fructosa era muy bajo. La fructosa se encuentra casi exclusivamente en alimentos dulces y muy raramente en la naturaleza, por ejemplo en frutas maduras. Por eso una persona en este país alrededor de 1850 solo consumía 4 gramos de fructosa al día. Y si esta pequeña cantidad acaba en el hígado, probablemente no sea un problema. Pero hoy las cosas lucen diferentes. El azúcar granulada, que producimos industrialmente en grandes cantidades, principalmente a partir de remolacha azucarera, se ha convertido desde hace mucho tiempo en nuestra principal fuente de fructosa. Y ahora se añade azúcar a todo tipo de alimentos, como bebidas, productos horneados, dulces, alimentos procesados, etc. Como resultado, nuestra ingesta de fructosa pura ha aumentado a un promedio de 46 gramos por día. Y en casos individuales puede ser mucho mayor, dependiendo de la cantidad de azúcar que tengas. Y la pregunta ahora es si nuestro hígado podrá soportarlo sin problemas o si es evidente que se trata de un exceso de fructosa. Para entenderlo mejor, me gustaría contar brevemente la historia del Dr. Lustig. En el transcurso de su trabajo, el Dr. Lustig ha atendido a muchos niños y jóvenes que padecían problemas hormonales tras sufrir una lesión cerebral. Por ejemplo, esta joven de Hawái. La niña sufrió una lesión cerebral en un accidente automovilístico. Pudo salvarse mediante una operación, pero después de eso su comportamiento cambió drásticamente. Perdió todo deseo de hacer ejercicio físico y se volvió muy letárgica. Al mismo tiempo, sentía hambre constantemente y tendía a comer en exceso. Y rápidamente ganó peso. En algún momento los padres ya no reconocieron a su propio hijo. Durante mucho tiempo, la medicina no habría podido explicar cómo podía producirse un cambio de comportamiento tan dramático. Pero en 1994 se produjo un gran avance cuando se descubrió la hormona leptina, hasta entonces completamente desconocida. Hoy sabemos que la leptina es una hormona central de la saciedad, y desempeña un papel crucial en la regulación de nuestro equilibrio energético. Además, solo se forma en el tejido adiposo. En términos simples, la leptina funciona así. Cuando nuestro tejido graso está bien lleno, allí se produce mucha leptina, y se libera a la sangre. Esto significa que tiene un nivel alto de leptina en la sangre. El nivel alto de leptina es ahora una señal importante para el cerebro de que tenemos reservas de energía completas. Luego, el cerebro estimula el sistema nervioso de tal manera que tenemos ganas de hacer ejercicio, tenemos menos hambre y, en general, nos sentimos físicamente bien.
Pero cuando estamos en una fase de inanición y perdemos mucha grasa, sucede exactamente lo contrario. Cuanta menos grasa quede en el tejido adiposo, menos leptina se produce. Esto reduce naturalmente el nivel de leptina en la sangre. Luego, el cerebro cambia al modo de inanición, e inicia medidas vitales. Nos quita las ganas de hacer ejercicio para ahorrar energía importante. Al mismo tiempo, tenemos más hambre y buscamos más comida. También nos sentimos agotados e incómodos la mayor parte del tiempo. Esta es también la razón por la que tantas dietas fracasan a largo plazo. Al comprender la leptina, ahora fue posible ayudar a la niña de Hawái. El accidente provocó daños en la parte del cerebro que puede detectar la señal de leptina en la sangre. Entonces el cerebro ya no podía ver la leptina. Y esto ahora lo interpreta el cuerpo como si no hubiera leptina. Entonces el cerebro cambia permanentemente al modo de inanición. Y eso explica en gran medida el cambio de comportamiento de la niña. Ahora que se ha comprendido este problema, los efectos del trastorno de la leptina podrían contrarrestarse específicamente con medicamentos. La niña rápidamente perdió su increíble apetito. Volvió a hacer actividad física y perdió peso por sí sola. Esto muestra claramente cómo las hormonas influyen enormemente en nuestro bienestar y comportamiento, así como en la regulación del peso corporal. El Dr. Lustig se hizo ahora la siguiente pregunta. ¿Es posible que toda persona con sobrepeso padezca un trastorno de leptina? Si has pensado detenidamente hasta este punto, ahora te enfrentarás a un rompecabezas como el del Dr. Lustig. En realidad, no debería existir el sobrepeso, ¿verdad? Una persona con sobrepeso tiene reservas de grasa llenas. Esto significa que produce mucha leptina en el tejido adiposo, y tendría que tener un nivel de leptina en sangre muy alto. Y si un nivel alto de leptina en el cerebro garantiza que uno tenga muchas ganas de hacer ejercicio, apenas tenga hambre y se sienta bien. Entonces, ¿por qué les ocurre exactamente lo contrario a tantas personas con sobrepeso? Obviamente, la leptina no parece funcionar como debería y algunas investigaciones específicas en esta dirección revelaron lo siguiente. La señal de leptina puede bloquearse en el cerebro por niveles elevados de insulina. Esta es ahora una pieza muy importante del rompecabezas para comprender la obesidad. Un nivel excesivo de insulina no solo provoca una acumulación masiva de grasa en el tejido adiposo, sino que también puede suprimir permanentemente la señal de leptina en el cerebro. Y si el cerebro no puede ver su leptina, como dije, es como si no hubiera leptina allí. Y eso solo sucede cuando tienes hambre. Entonces el cerebro cambia al modo de inanición. Una persona ahora tiene mucha hambre, ya no tiene ganas de moverse y simplemente se siente mal. Comerá más de lo que necesita y evitará movimientos innecesarios. Y eso explica en gran medida lo que le sucede a muchas personas con sobrepeso todos los días. Por cierto, según este modelo explicativo, una persona con sobrepeso que busca ayuda está en un gran problema. La mayoría de los médicos y nutricionistas, como yo entonces, le explicarán que su exceso de peso es un problema de equilibrio calórico. Es demasiado y se mueve muy poco. Por eso tiene sobrepeso, claro. Por tanto, la solución solo puede ser comer menos y hacer más ejercicio. Y si no lo logra, entonces es su propia culpa y responsabilidad. Solo él tiene sobrepeso. Posiblemente un problema que impide exactamente eso. Su cerebro ya no puede ver la leptina y por eso cree que el cuerpo está en estado de inanición la mayor parte del tiempo.
Con la misma facilidad se podría pedir a una persona hambrienta que no piense demasiado en la comida, y que haga más ejercicio en lugar de estar siempre demasiado lento. Comer en exceso y la falta de ejercicio no tiene por qué tener nada que ver con debilidad de voluntad o irresponsabilidad. Pensemos de nuevo en la chica de Hawái. Pueden ser un comportamiento impulsado por hormonas que no se puede romper con pura fuerza de voluntad, a menos que se resuelva la causa raíz del problema. Es decir, el nivel anormalmente alto de insulina, que bloquea la señal de leptina. Y el problema es cómo se produce esa sobreproducción de insulina, y ahora usted mismo puede responder muy bien a esta pregunta, porque aquí volvemos a la resistencia a la insulina. Además del estrés, comer en exceso y la falta de ejercicio. El hígado graso es la causa más importante de resistencia a la insulina en el cuerpo. Y es que la enfermedad del hígado graso se ha convertido en los últimos años en una auténtica enfermedad muy extendida. El hígado se ha convertido en los últimos años en una auténtica enfermedad muy extendida. Actualmente se estima que aproximadamente 1 de cada 3 personas en los países industrializados se ve afectada. Además del alcohol y de comer en exceso, el consumo excesivo de fructosa se ha convertido en el desencadenante más importante de la enfermedad del hígado graso. Y ahora consumimos mucha fructosa a través del azúcar granulada y de todos los alimentos ricos en azúcar.